Hola Reina, bienvenida a Rebelde Femenina, un espacio donde te enseñaré a encontrar y manifestar tu propósito de vida usando como herramienta tu energía femenina. Sí, es posible aclarar y hacer realidad tu misión de vida sin masculinizarte en el proceso. Este podcast está aquí para guiarte capítulo a capítulo sobre cómo lograrlo. Mi nombre es Pau Cubides, trabajadora social, mujer medicina y fundadora de Cana, Escuela de Empoderamiento Sagrado Femenino, y te doy la bienvenida a este espacio, tu espacio. Espero que puedas disfrutarlo en calma y presencia y que estas palabras calen en lo profundo de tu alma. Bienvenida. Ok, hoy vamos a hablar de cómo perdonar a mamá. O sea, cómo perdonarla de verdad, cómo reconciliarme con ella de verdad. Porque hay mucho que se está hablando sobre la herida materna y la sanación con la sanación de la relación con la madre, ¿no? Y entonces se dice que si no sanas tu relación con tu madre, esto impacta en tu capacidad de recibir abundancia, impacta en tu salud femenina, impacta en tus relaciones de pareja o en la manera que consigues hombres, impacta en tu vida en general y que sanar y de repente sanar tu relación con tu mamá se ha vuelto como esta piedra angular de la que depende todo, ¿no? Y no me malentiendas, no hay falsedad en eso, es real. Tu relación con tu mamá te marcó de un montón de maneras que no alcanzas a dimensionar, ¿no? Una de las razones por las que me llamé yo a grabar este video es porque es un tema que yo con mi propia madre he revisitado una y otra vez y siempre como que lo sano y sanan cosas de mí y años después vuelve y aparece porque habían otras cosas, ¿no? Entonces el impacto de la relación con la madre es algo que no puedes dimensionar, pero en lo que me quiero enfocar en este video es cómo realmente perdonar y sanar ese vínculo, cómo realmente armonizar la relación con mamá. Y la razón por la que lo quise hacer es porque todos estos videos y contenidos y libros y podcasts que hay hablando sobre la importancia de la relación con la madre te dicen lo mucho que te impactó y te dicen que tienes que sanar la relación con mamá y nadie realmente te dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a lo sumo te dicen como dile, mamá, te veo, te honro, te pido permiso para vivir diferente, ¿no? Y tú estás ahí repitiéndote la afirmación contigo misma. Sí, mamá, te veo, te honro, gracias por darme la vida, me dame permiso para vivir diferente. Y por dentro no se siente tan real, no se siente tan genuino. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta sea una sanación real, no? El perdón en cualquier área de la vida y en cualquier conflicto y en cualquier relación que tengas o hayas tenido es difícil. El perdón es difícil. Em, y caminar ese camino no es tan sencillo como decir una afirmación y pretender que todo con mamá estuvo bien. Hay algo que también me llamó mucho a hacer este video y es que cada vez que tú dices, mamá, gracias por darme la vida, te veo y te honro y te amo y seamos felices, cada vez que tú haces eso, estás negando una parte de ti que sufrió. Por eso se siente tan falso, por eso se siente tan duro, por eso no funciona, porque cada vez que te fuerzas a perdonar a mamá, estás negando una parte de ti que sufrió. Entonces vamos a entrar sin tapujos, sin moralismos, sin políticamente correcto, porque la mamá es sagrada y por lo tanto hablar mal de ella es un tabú. Pero la realidad es que si estás viendo este video es porque muy seguramente tuviste una mamá narcisista o si estás escuchando este audio podcast, muy seguramente tuviste una mamá narcisista o una mamá violenta físicamente o psicológicamente o emocionalmente fue violenta contigo. Una mamá que tal vez fue muy dura contigo, que te criticó, que te criticó demasiado, ¿no? Hipercríticas. A veces fueron mamás
que fueron tan sobreprotectoras, ¿no? Si estás aquí es porque tu mamá te hirió y eso es lo primero que vamos a reconocer. Y si tu mamá te hirió, mucho se dice por ahí en redes como, bueno, fue tu percepción que te hirieron, pero en realidad todo es relativo. Bueno, puede ser, pero también el hecho es que ella hizo un daño y que si hizo un daño es porque algo andaba mal en ella o algo está em, no correcto en su persona, ¿sí? Y hoy en día que ya estamos adultas, lo primero que podemos ver y reconocer es, ok, esa mujer que es mi mamá y de la que vamos a hablar hoy, eh, es un ser humano con un montón de defectos. Ya no tengo que idealizarla, ya no tengo que obligarme a verla perfecta, ya no tengo que taparle sus fallas. Es un ser humano con sus defectos, ¿no? Y cómo abordamos esos defectos para poder sanar esa herida de verdad y poder perdonar de manera mucho más genuina, quitarnos ese peso del corazón de todo lo que vivimos con nuestra madre. Y antes de continuar con este video, me gustaría como que yo toco estos temas y los toco con todo el profesionalismo del mundo, pero no me gusta como cargar la máscara o de que te lleves la idea de que yo la tengo súper resuelta, ¿no? Tengo también mis propios temas con mi madre, que son los que me han llevado a hacer tanto trabajo, a aprender tanto, y es desde ahí que estoy compartiendo como otra mujer, igual que tú, que tuvo sus propias experiencias y que ha encontrado sus propios caminos de sanación, ¿no? Pero bueno, continuemos. Entonces, como te decía, primero llamemos las cosas por su nombre. Tuviste una mamá narcisista y punto. Tu mamá fue violenta contigo y punto. Tu mamá te reprimió, te menospreció, te criticó, te sobreprotegió, te lo que sea. Lo hizo y punto. No, no se trata porque esta yo la pasé hace muchos años, no, pero miremos el lado amable, tan linda que me cocinaba, me dio la vida, me dio de comer, me dio, no. No se trata de forzarte a idealizar a tu mamá o de forzarte a mirar las cosas buenas que tuvo. No se trata de tampoco pelear con ella como, porque tú me hiciste y por eso, ¿no? No. Fue violenta, fue narcisista, fue criticona, fue sobreprotectora, fue lo que sea. Lo fue y punto. Aceptar los hechos y la realidad de lo que pasó entre tú y ella, ¿no? Verlos como lo que son. Fueron hechos violentos, fueron hechos em, que te dolieron, que te impactaron emocionalmente y que ella tuvo su parte en eso y punto, ¿no? Y aquí si quieres puedes pausar el video, lo que sea, escribir esto y esto y esto fue lo que me hiciste, esto y esto y esto fue lo que me dolió en esto y esto y esto, actuaste mal, mamá, y punto, ¿no? Pero ahora, y este es el meollo de este video o podcast, si me estás escuchando, ¿qué es lo que hizo a esa mamá así? ¿De dónde se formó esa mamá narcisista? ¿De dónde se formó esa mamá violenta? ¿De dónde se formó esa mamá que punished you, que te castigó? Eh, esa mamá que te castigó de tantas maneras. ¿De dónde vino? ¿Cómo se formó? ¿Por qué es lo que es? Eso que a ti tanto te disgusta de ella, lo sumisa, lo violenta, lo, lo narcisista, ¿de dónde viene todo eso? Y esa es la pregunta que tienes que empezar a hacerte. Lo primero es aceptar, es lo que es y punto. Y lo segundo es, ¿por qué es como es? ¿Mm? Y aquí empezamos a poner un poquito de conciencia, ¿no? Ya no es un perdón forzado, sino que empezamos a poner un poquito de conciencia. Y es tan, o sea, a la larga es tan fácil hablar de este tema porque todas nosotras
que si me estás viendo seguro eres de mi generación o una después o unita antes. Así que todas nosotras sabemos lo que fue ser mujer para nuestras madres y abuelas. Todas lo sabemos, todas lo vivenciamos, todas lo vimos, ¿no? Pero se nos olvida que básicamente todas las mujeres desde la generación de tu mamá y de ahí para atrás fueron mujeres infantilizadas y entrenadas para buscar aprobación. Te lo repito, tu mamá y todas las mujeres de su generación y de generaciones anteriores fueron infantilizadas y adoctrinadas para buscar aprobación. Y bueno, todas es un decir porque no sabemos en otras culturas y en otras realidades, pero en la nuestra, en la cultura occidental, así fue. Y tú dirás, ¿qué es eso de ser infantilizada y adoctrinada para buscar aprobación? Bueno, por infantilización, ¿qué es la diferencia entre un infante y un adulto? Que el infante pasó por la adolescencia y tuvo un proceso de construirse como individuo. ¿No? Entonces tú naces niño, estás conociendo el mundo, no tienes un sentido del yo y lo que ocurre naturalmente a medida que vas creciendo es que tú vas generando un sentido del yo y dices, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, me gusta esto y no me gusta aquello. ¿M? Pero una persona que se mantuvo infantilizada o que se le obligó a la infantilización, y esto es algo que para mí es como algo muy importante entender cuando se trata de la madre, es que ellas no pudieron desarrollar un sentido del yo tan marcado como los hombres de su generación o como nosotras y nosotros hoy en día. ¿Por qué no pudieron desarrollar un sentido del yo? Porque nadie les preguntó qué les gusta o qué no les gusta, qué quieren o qué no quieren. ¿M? Al contrario, se les obligó de mil maneras a no tener una persona propia, porque la mujer no existía para sí misma, tu mamá no existía para sí misma, ella existía para otro. El esposo, los hijos, la sociedad, la mirada probadora de su propia madre, ¿sí? Entonces, ¿qué te quedó a ti o qué te llegó a ti? Bueno, una mamá que no tiene una mirada propia del mundo, que no tiene una opinión propia, muchas veces no tiene vida propia, no tiene economía propia, no tiene carrera propia. ¿M? Una mamá que por lo menos en algún aspecto de su vida, porque tal vez tu mamá sea más bien del tipo exitosa profesionalmente, económicamente, mamá que creció sola, no sé, pero al menos en un aspecto de su vida y generalmente siendo ese aspecto la relación de pareja o el tema financiero, en algún aspecto de su vida, tu mamá tuvo que entregar todo su poder, todo su poder a su esposo o a alguien más, ¿no? Entonces ella no pudo ser dueña de su vida. Nunca terminó de madurar psicológicamente. ¿M? ¿Y qué pasa? Que nosotros, todos, hombres y mujeres, adentro nuestro tenemos un pulso de identidad. Adentro nuestro hay sueños, hay opiniones, hay puntos de vista, hay personalidad. Y esa personalidad se quiere manifestar y la de tu madre nunca jamás se pudo manifestar. Se quedó reprimida, no tuvo identidad propia porque el único mandato que tenía tu mamá era el de no incomodar y al contrario el de agradar, el de ser lo suficientemente agradable para su esposo, para los ojos de los demás, agradable para el que dirán o agradable para su propia madre, que seguro que también era violenta y narcisista. ¿M? Entonces, lo que quedó ahí fue una mamá que nunca creció, que siempre se quedó siendo una niña en su mente y en su desarrollo psicológico. Y ahí llegas tú. Entonces, cuando tú llegas, generalmente mamá está jugando a las muñecas contigo, ¿no? Está haciendo el jueguito de las muñecas y de la losa. ¡Wow! Así pasa cuando grabo estos videos que se rebota, se rebota todo alrededor, es muy curioso. Em, Pero bueno, esta mamá está jugando a las muñecas contigo, tiene un bebecito, le hacen nanay, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero luego
tú empiezas a crecer y mamá se da cuenta que no es un juego, que la maternidad no era ese jueguito de muñecas que a ella le inculcaron que era y que además no es lo suficientemente mujer y adulta, emocional, psicológica y financieramente para hacerse cargo de ti y que no tiene los medios, simplemente, consciente o inconscientemente no los tiene. ¿M? Y entonces, cuando tú empiezas a crecer, hay dos caminos que generalmente aparecen. Uno es el de la rivalidad con la madre, ¿no? Em, Porque papá se lleva la nenita se lleva toda la atención de papá y entonces mamá ya no tiene a quién pedir aprobación, ¿no? Está este romance padre-hija, mamá se siente relegada, se siente que tú eres su rival y empiezan a rivalizar la una con la otra, ¿no? Y tú por tu parte, yo no quiero ser como tu mamá y ahí está tensión, ¿no? Y el otro camino es el de la famosa parentificación, que es como, mamá, tú eres una mamá niña, así que yo voy a ser tu mamá. Tengo 7 años, pero voy a ser tu mamá. Tengo 4 años, pero voy a ser tu mamá, mamá, ¿no? Y esas relaciones, esas dinámicas de esto, si tienes todos los videos que quieras en YouTube, dejan muchas huellas psicológicas en ti, ¿no? Pero ahora entiendes qué es todo lo que acarrea esa mamá que tenías enfrente y con la que rivalizaste. Quiero como parar aquí un poco y poner de manifiesto que yo te estoy aquí dando muchos ejemplos, o sea, te estoy explicando qué fue lo que pasó en tu mamá a nivel psicológico, ¿no? Y cómo eso viene de toda una estructura social que la obligó a ella a mantenerse pequeñita, a guardar sus opiniones, infantilizarse y reprimirse, ¿no? Pero quiero que lo lleves lo más aterrizado a la realidad posible y entiendas que todo eso para tu mamá, en el sentido más práctico y concreto y literal, implicó muchos golpes, ¿no? Muchos golpes físicos o psicológicos, pero muchas veces físicos para las generaciones pasadas. Ella recibió mucha violencia, ella recibió mucha represión, ella recibió mucho rechazo, ella recibió mucho trauma. Y las generaciones están supuestas a evolucionar. Entonces, yo te invito a que pienses por un momento en ti misma, en todo lo que te dolió a ti, eh, el maltrato que hayas recibido de tu mamá o tal vez de tus parejas o tal vez de tus hijos o de tus jefes, el maltrato que has recibido como esos momentos traumáticos que has tenido en tu vida y cuánto te han dolido. Y luego pienses que lo que sea que tú has vivido traumático, tu mamá lo vivió el doble, tu abuela lo vivió el triple y tu bisabuela lo vivió el cuádruple. Y sin minimizar tu dolor es real y es legítimo, pero no es el dolor que ellas cargaron. El de ellas fue mucho más fuerte. Entonces, de nuevo, sin minimizar tu dolor, sin desaparecer tu dolor, trata de imaginarte que el dolor que tu mamá sintió, o sea, que si a ti esto te duele, imagínate cuánto le dolió a tu mamá cuando tenía tu edad o cuando era más niña. Imagínate la violencia o el dolor que ella experimentó. Y desde ahí puedes empezar a entender y a perdonar, a realmente entender el peso que esa mujer que te dio la vida estaba cargando en ella misma. El peso del trauma, del dolor, de las heridas, del maltrato, del rechazo, de la represión y del abandono que ella estaba cargando. ¿M? Y que luego pasa a ti. ¿M? Porque créeme, en lo que yo llevo trabajando con esto, en mí y en otras muchas mujeres, generalmente la violencia que tú, no- que tú recibiste
es menos de la que recibió tu mamá. Generalmente no es más, es menos, ¿sí? Lo que significa que tu mamá hizo algo, lo intentó, hizo lo que pudo, ¿sí? Pero aún así se le coló un montón de violencia, un montón de maltrato, un montón de cosas hacia ti y te hizo daño. ¿M? Entonces, como que lo primero, tratar de darle, o sea, recapitulando, llamar las cosas por su nombre. Tu mamá fue violenta, narcisista, no disponible, lo que fuera. Segundo, tratar de entender el contexto en el que ella habitó, se crió. Y tercero, tratar de ponerte en los zapatos de ella y del dolor y el trauma que ella carga. Y cuarto, reconocer y aceptar y ver que lo que sea que ella cargó, a ti no te dio todo, te dio solo una parte. Y se puede agradecer. Ahora sí, ella hizo lo mejor que pudo, ¿no? Y aquí quiero que ahondemos un poco más, queda muy poco tiempo, pero quiero que ahondemos un poco más. Tu mamá te reprimió. No te permitió expresar ira, no te permitió tener opiniones, no te permitió individualizarte, no te permitió desarrollarte psicológicamente porque ella misma no lo tuvo. Y no solo eso, a ella le enseñaron que no tener opiniones y que no tener persona propia era la mejor manera de sobrevivir en este mundo siendo mujer. Porque si ella no tenía personalidad propia, podía cautivar a un hombre y estar a salvo. Entonces, cuando tú, nena o mujer, tratas de formar tus propias opiniones y tener tu personalidad propia, mamá no solo va a transmitir la violencia que recibió, sino que además va a intentar a toda costa que no desarrolles tu máximo potencial porque ella aprendió que desarrollar tu máximo potencial era peligroso y que lo que era seguro y con lo que estarías a salvo era mantenerte pequeñita. Por eso ha reprimido tanto. En realidad tenía la intención de protegerte por un lado y por otro lado contuvo todo el trauma que ya recibió lo más que pudo, pero no fue suficiente para ti y por eso estás aquí y ahora viendo este video. ¿M? Entonces, para terminar y para despedirme, sé que este video te va a dejar con una sensación de dolor en la cabeza o en el corazón, perdón. Y, y la medicina y el cómo perdonar a tu madre está ahí, en dejar ser ese dolor completito, por ti y por todas tus ancestras. Me dolió tanto lo que me hiciste, mamá, pero también me duele tanto por lo que tú pasaste, mamá. Y tal vez lloras por ti y por ella y por las que vinieron atrás. Y ahí, en ese llorar, en esa compasión de sentir por la otra, por las otras que estuvieron antes, delante y al lado tuyo, se limpia el corazón y se sana con perdón. Y si no te resuena tanto esto que estoy diciendo o si no te está moviendo el corazón tanto, mi reina, me despido con una tarea súper gigante y súper valiosa y es que vayas y le preguntes a tu mamá o a tus tíos y tías o a tu abuelo o abuela por tu madre, ¿no? Porque te puedo garantizar, hermosa, tú puedes pensar que tú eres muy empoderada y que tu madre fue sumisa, pero cuando tú vas a consultar a la historia de tu madre te vas a dar cuenta que ella también fue una rebelde poderosa, solo que fue reprimida. Cuando tú te quejas que tu mamá no toma acción por su propia vida y miras en su historia, te vas a dar cuenta que ella quiso tomar acción por su vida y quiso tener agencia, pero fue reprimida. Todos esos aspectos de tu personalidad que tú estás queriendo hacer florecer o que has hecho florecer como a pesar de la madre que tienes, esos aspectos están en tu mamá. Mírate quién eres, mira lo que tú quieres desarrollar en ti misma y luego ve a preguntar por la historia de tu madre y vas a ver que todas esas buenas virtudes las heredaste de ella, solo que a ella se la reprimieron y tú estás aquí lista para ser libre de las cadenas de tus ancestras, para sanar ese dolor tuyo y en ellas
y empezar a mirar hacia adelante. Y cuando hayas hecho este trabajo, y quiero dejarte este recordatorio, o bueno, dos recordatorios. El primero es que cuando tú decides caminar un camino distinto al que caminó mamá, la perdonas, la entiendes y te decides a caminar un camino distinto, no sabes lo que viene. Todo va a ser incertidumbre porque tú solo conociste una manera de ser mujer y fue la manera de ser mujer de tu madre. Así que bienvenida al mundo de la incertidumbre. Y si este es un tema que te toca mucho, en el que quieres acompañamiento, en el que hubo mucha herida o en el que sientes demasiada molestia, ya sabes que puedes comunicarte conmigo a través de todas mis redes sociales. Esto es Cana, Escuela de Empoderamiento Sagrado Femenino, y espero que este video te haya sido de muchísima ayuda. Te mando un abrazo de sanación y liviandad y un beso. Bye.